Hola, ¿qué tal? Yo soy Pumbo y hoy traemos la tercera parte de las teorías de Remuria. Como siempre, estas versiones son traducidas del chino y para más facilidad de que todos entendamos de qué va la cosa, las estaré subiendo próximamente junto con la información anterior a mi página en Facebook. Hoy veremos la caída de Remuria desde dentro. También veremos la otra cara de la moneda, cómo narra Celestia que vivieron los remurianos y los bárbaros la caída de Remuria. Para esto veremos dos cosas. La primera, el fulgor de las aguas calmas, y la segunda, los artefactos de la Compañía Dorada. Para el arma de Furina podemos encontrar dos historias casi iguales, pero, como la misma arma la menciona, con caminos contrarios. Mientras el uno fue bendecido por su camino benevolente y su búsqueda por el juicio, el otro terminó la historia sumergido en la locura. Algo que me llama mucho la atención es el párrafo final donde menciona que el líder falló en presenciar sus sueños, al igual que los dioses con la misma ambición en el pasado. La llamada salvación nunca fue encontrada. También, el párrafo final de la primera historia retoma aquella historia que nos contó Celestia de que Egeria estuvo recluida por mucho tiempo. Basado en lo visto en Alas de Fontaine, o en Alas de Oleaje Magnánimo, podríamos considerar que eso significa que, al menos para Teyvat, Egeria sí que estuvo recluida por Celestia, pero ya sabríamos que de ser así, no puede ser mantenido que fue por el pecado que provocó la profecía de Fontaine, ya que esta aconteció un poco antes de que Egeria muriera. Y también sabemos que Celestia como tal no creó a Egeria, ni tampoco la asignó a cuidar el mar primigenio. Pero sí nos deja algo bastante claro. Esta historia de alguna manera nos está contando que un dios poseyó el mismo anhelo que Remo en el pasado. Y bueno, antes de Remo y de Celestia como tal, solo hay un dios al que puede ser que haya querido algo similar y que alguien se lo apagara. Pero eso quedará para el siguiente video, que será acerca de los cuatro descendidos. A menos que encuentre más información de la caída de Remuria, pero no creo, ya revisé casi todos los artefactos para estar seguro. Así que aquí es donde entraremos en Compañía Dorada, donde se nos explicará los acontecimientos que vivió el sobreviviente que se encontró con el afinador. Estos cinco objetos unidos nos cuentan la historia de Boecio y Castiodor, dos de los afinadores que finalmente eran los humanos ascendidos en la caída de Remuria. En la flor podemos ver el inicio de esta amistad. Castiodor, al ser un bárbaro esclavo, sigue manteniendo muchos de sus pensamientos y preocupaciones hacia los suyos. A pesar de esto, ambos son ascendidos. Algo que llama mucho la atención es que la misma historia hace sentir que Remo está realizando una especie de cruzada ante los pueblos y que aquellos que sigan queriendo mantener sus costumbres perecerán. Pero aquí debemos preguntarnos algo. ¿Cuáles son esas costumbres que los bárbaros se esmeran tanto en mantener? Si nos devolvemos a la caída de Remuria, nos daremos cuenta que los humanos, antes de la aparición de Remo, vivían en algo que era más similar a una manada que una tribu. Es decir, más que compararlos en la realidad con tribus nativas, se podría comparar a lo que es Razor con los lobos, una relación más natural y con más lealtad que pensamiento. Es por ello que Castiodor mantenía dudas, porque aunque él podía ver a Remo como un ser superior y seguirlo, entendía a la perfección cómo se sentían los suyos. La pluma nos cuenta que ningún imperio puede gobernar para siempre, y menciona Chang'an. En este caso, la traducción no es de Teyvat ni de Fatuna o Fontaine, así que podríamos suponer que se refiere al mundo del alta mar como tal. No obstante, también se hace mención de algo que se torna obvio en cualquier cruzada de este tipo. Conforme avanzaban, la Legión de Hierro perdía su humanidad y se sentían superiores a aquellos que mataban o conquistaban. En estos artefactos también se hace mención del dragón Sila, y se dice que se envenenó a sí mismo y a los bárbaros. Al final del artefacto vemos el momento crítico que llevó a la caída de Remuria. El cáliz nos cuenta los últimos momentos de Remo y sus afinadores. Remo los reunió a todos en el gran salón para protegerse y agotó casi todo su poder intentando proteger su reino. Algo muy importante que hay que ver aquí es que Remo estaba dormido y se despertó por la aparición de los bárbaros. No obstante, en lo que únicamente puede ser definido como un instante de locura, Remo utiliza su poder y destruye su propio reino y se destruye a sí mismo. Boecio, en medio de los escombros, moribundo, murmura de mente pensando en la traición de su propio rey. Aquí podemos sacar varias conclusiones. La primera, hay un impostor. Yo voy a poner dos opciones, aunque solo voy a abrir una. La segunda a mí no me parece tan probable, porque sea más como un traidor que un impostor, pero ustedes entienden. Para los afinadores, en este caso, Boecio siendo el único que sobrevive como tal,
a la locura acontecida por Remo, a pesar de que se dice que queda moribundo y que probablemente muere, cuenta que Remo estaba dormido y despertó para enfrentarse a los bárbaros. Pero hay algo muy raro en esta parte. ¿Por qué de pronto un rey que logró conquistar personalmente a todo el mundo, que logró construir un imperio tan grande que ni siquiera el mar podía destruir, que podía escuchar cada leve desafinación, por qué no supo de la batalla venidera hasta que la tuvo encima? Siendo un estratega como era, ¿por qué pensó que reunir a sus afinadores en un solo lugar sería una buena idea? Más importante aún, ¿no es muy conveniente que Remo de pronto no tuviera sus poderes habituales, pero sí un poder tan destructivo que terminó utilizando para destruir su propio reino, sus sucesores y a sí mismo en la batalla más importante? Es bastante simple. Este no era Remo. Uno podría compararlo a la muerte de Jabria, que al estallar arrasó con la zona alrededor. Pero Remo usó un poder propio. No tendría sentido que él también haya muerto junto con los afinadores al traicionarlos. Y lo más importante, no parece haberlo hecho para destruir a los bárbaros o defender su reino, sino como un ataque directo a los suyos. ¿Qué pasa con esto? La civilización que Celestia creó por las malas, aquellos humanos bárbaros, descendientes de las ciudades prósperas que precedieron en Canomilla, que siguieron los designios de Fanes y que Celestia decidió destruir por completo tan solo porque no la escuchaban y no la tomaban como su diosa, esto dio pie a unos humanos casi animales. Y estos fueron los que prevalecieron pese a que probablemente Remo poseía más control de la tierra y más poder que ella. Un dragón envenenado se unió a sus tropas para atacar, como si pensara que aquel era el dios de los humanos. Pero, ¿qué pasó con aquel dragón? Lo único que se sabe de él se puede ver en uno de los objetos de ascensión que veremos en otro video. Aquel bardo grabó su historia en los artefactos de Compañía Dorada, desde su perspectiva, siendo quizá la única vista desde el interior de la ciudad dorada que conoceremos plenamente. Luego, de nuevo, regresando a Fulgor de Aguas Calmas, conoceremos a Erinia, que en chino se llama Irille, y se nos dice que, en este caso, Boecio, aquel bardo espadachín, que, a pesar de recibir también la bendición y lástima de Heria, no la recibió de Celestia. No obstante, al final de la tiara de Compañía Dorada se nos menciona lo que ya dije, que Boecio nunca tuvo dudas de que los bárbaros no debían dominar el mundo, y que agotó sus últimas fuerzas intentando levantar a su gente. Podemos suponer que la historia mencionada en el arma es solamente una versión de Celestia sobre el fin de Boecio, para que de alguna manera pareciera que este era un desalmado que no merecía perdón y por ello desapareció, tras hallar a Egeria. Algo que también podemos sacar de ambas historias es que intentan de alguna manera metafóricamente decirnos que el segundo esclavo que escapó, en este caso Erinia, es el que finalmente atacó Remuria y lo destruyó. Aunque eso está demasiado ambiguo y si de verdad intentan decir esto no se entiende. Como que la intención se ve, pero en el texto no se logra captar, no se logra sentir, por así decirlo. Ahora, ¿por qué tomamos esos objetos y no los de Celestia como verdaderos? Eso es porque Celestia se ha encargado de borrar los vestigios que le hagan ver mal o que hagan dudar de su poder. El mejor ejemplo, cuando llegamos en Canomilla, encontramos Antes del Sol y la Luna, un libro que había sido prohibido para Teyvat y que supuestamente ocasionó la muerte de Orobachi. Este nos narra que Celestia no es la primordial de Teyvat como todos creen. Algo muy interesante que realmente no recuerdo si sucede porque pasó hace bastante, ya hace 2 años que jugué esa parte y me falta bastante en una cuenta secundaria para poder llegar ahí, es si Paimon alcanza a leer ese libro con nosotros, ya que realmente Paimon sí es de Teyvat y si ella lo llegara a leer, Celestia debería castigarla, como lo hizo con Orobachi. También Celestia nos hace creer que ellos enviaron a Egeria a liderar Fontaine y que ésta los traicionó creando humanos desde el agua primigenia. Así, Celestia movió los designios celestiales y marcó la profecía. ¿Cómo lo sabemos? Por la frase inicial de esta. Todos los habitantes de Fontaine nacen con un pecado que no puede ser absuelto, pero justamente vemos que sí se puede absolver. El trono hidro no tiene suficiente poder para ello, lo que significa que la verdadera autoridad está fuera del control de los arcontes. No obstante, la participación de Neuvillette muestra que la profecía fue provocada. Además, un segundo punto es que Celestia no sabe dónde está el mar primigenio, sino que dice que el mismo poder que Heria utilizó para crear a sus humanos los va a destruir. Por otro lado tenemos a Venti, poseedor o compañero de Astaroth, una sombra de Fanes que le ayudó a derrocar a Decarabian y construir la nueva Mondstadt.
Venti, aquel dios que, al igual que Fanes, no está dispuesto a gobernar. Un dios que quiere que sus hijos sean libres, pero que está dispuesto a luchar contra aquellos que osen querer profanar esa libertad. Esto calzaría muy bien si vemos que Fanes realmente no tiene tanta interacción con la gente en Canomilla. Ellos lo mencionan como que él les enseña cómo a sembrar, les enseña algunas cosas, pero no se mete tanto con ellos. No se mete en querer liderar, no se mete en poner reglas, sino que simplemente los deja hacer. Lo mismo que hace Venti con Mondstadt. Avanzando, las salas de Fontaine nos cuentan tres historias. La dada por Celestia a los humanos, que nos cuenta lo de Remuria, la de los dragones, en cómo nacen los dragones soberanos, y las Oceanias. Pero además nos menciona un detalle adicional, y es que los poderes de Heria fueron dados por la sombra de la vida. Esta también le otorga un fragmento de demonio y un fragmento primordial. Esto, visto desde lo mostrado hasta ahora, es un fragmento de Fanes y un fragmento del dragón primordial, que en este caso sería Neuvillet. Este fragmento, al menos yo sigo teorizando que fue lo que dio vida a Neuvillet. De alguna manera, Egeria lo liberó y así fue como nació Neuvillet, que por la profecía de Encanomilla, que ya habíamos visto que por los experimentos que hacían los humanos con los lagartos, que básicamente quisieron unir el mundo de la luz, que es el mundo de los lagartos, con el mundo humano, ya estos no eran puros, así que el siguiente nacería completamente humano, a pesar de que Neuvillet tiene como sus partes de dragón. Estas teorías como tal confirmarían que Remo sí era el tercer descendido y que quien fuera que estuviera en Remuria para la caída no era él. Esto personalmente sí se podría ver fácilmente, a pesar de lo que todos pensamos que Remo hizo una pelea tan fuerte como la que hizo Fanes, y el mismo juego nos habría mostrado más que contar cómo Celestia lo consiguió. Remo dormía, pero en la caída de Remuria nos cuentan que él siempre estaba en su trono, escuchando los desafines y afinándolos al momento, lo que denota que es algo raro que justo decidieran atacar mientras él dormía, suponiendo que simplemente eran bárbaros que no tenían tanta inteligencia o tanta estrategia militar. Una de las pocas habilidades confirmadas de Celestia es que puede hacer dormir a la gente. ¿Cómo sabemos esto? En el inicio del juego es lo que nos hace. El hermano sobreviviente, si ustedes juegan con el viajero como yo, el viajero, duerme por 500 años, pero nunca se nos muestra por qué durmió, simplemente se ve cómo se lleva a nuestra hermana y nosotros caemos dentro de su poder en el que dormimos por 500 años. Ahora, un dato adicional que yo considero que puede ser es la aparición de Erinas. Tenemos a Erinia, que es la dueña del Fulgor de Aguas Calmas, y Erina. Probablemente mientras el viajero estaba peleando con Celestia, Oro logró colar a Erina en Caenriad, ya que sabemos que esa es su primera aparición y que después de ahí quedó libre, llegando a Fontaine y creando la historia de Melusinas que consideramos actualmente. Pero volviendo con la habilidad de dormir que se nos muestra al inicio del juego, Remo habría sido vencido por esta habilidad, dando pelea o no, no lo sabemos, y quizá Fanes también perdió de la misma manera, y por esta razón ambos fueron derrotados, dando pie a lo que voy a decir en el video de la siguiente semana, o tal vez lo muestre esta semana, no lo sé. Espero que para el domingo lo tenga listo. No voy a ponerle mucha cosa, voy a mantener el video más que todo en texto. Ya hago mucho trabajo editando los videos de las guías y aquí pues creo que todos estamos más interesados en escuchar la teoría como tal. Básicamente esa va a ser la forma desde ahorita. Toda la información escrita la van a encontrar en mi Facebook, es Morapum, lo dejo por aquí el link. Por lo demás, ¿qué opinan ustedes acerca de esas teorías? Cuéntame en los comentarios. Yo soy Murapumbo y esta fue la tercera parte, y espero que última, de las teorías de Remuria. Hasta luego.